entre las conversaciones globales que se han convertido también tema de debate en la Argentina, en esta nueva Argentina libertaria, está el tema, la preocupación por la caída de la natalidad. Elon Musk alienta a las familias numerosas. ¿Por qué esta democracia tecnocrática está tan enfocado en el tema de los nacimientos y en la crisis demográfica según la definen? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Y cuáles son las verdades ocultas ahí, los dilemas que tiene la humanidad en ese sentido? ¿Hay que tener familias numerosas o eso también es un problema para la humanidad? Vamos a hablar de eso con uno de los especialistas argentinos más respetado en temas demográficos. Me refiero a Rafael Roffman. Muchísimas gracias, Rafael, por estar hoy en la repregunta. Al contrario, gracias por la invitación, Luciana. Rafael es doctor en demografía por la Universidad de California, es economista por la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal de CIPEC. Bueno, ha trabajado casi 20 años en el Banco Mundial, antes en el Estado argentino, siempre en posiciones que tienen que ver con estos dilemas demográficos, el impacto en la política pública, por ejemplo, de jubilaciones o en los sistemas de salud. Ese es el foco de su trabajo, el desarrollo humano, la protección social en el medio del contexto demográfico. Rafael planteaba este llamado a tener familias numerosas que suele sostener Elon Musk, que considera esa propuesta, la de la familia numerosa, casi como una causa filantrópica para que la humanidad no quede determinada por ese destino de escasez de personas. En 2019, por ejemplo, dijo: el mayor problema que enfrentará la humanidad en 20 años es el colapso de la población, ¿no? 20 años, en 14 años sería, pues esto fue en 2019. Está anticipando el colapso de la población para 2039. Y hace un poquito menos dijo: la caída de la tasa de natalidad es el mayor riesgo que enfrenta la civilización por lejos. Antes de entrar a analizar esas conclusiones, me gustaría tener un panorama general, global y también argentino. ¿Qué datos empiezan a destacar en este panorama presente sobre la tasa de natalidad y el escenario demográfico? A ver, déjame empezar bien global, bien amplio y después vamos cerrando el foco. Vamos. El tema de la fecundidad es un tema de la historia de la humanidad. Entre el principio de los tiempos y más o menos la Revolución Francesa, la fecundidad del número de hijos que tenían las mujeres era básicamente el que les tocaba, el que ocurría, y era más o menos 7 hijos por mujer. Ese es el promedio que uno ve en cualquier estadística histórica en el mundo. Una sociedad que no hace nada por controlar su fecundidad tiene más o menos 7 hijos por mujer. A partir de la Revolución Francesa, el inicio de la Revolución Industrial, de todos los fenómenos que fueron modificando la dinámica económica, la manera como se estructuraban las familias, la organización, los cambios del rol de las mujeres en la sociedad, que es algo que fue avanzando muy lentamente en el mundo, pero fue avanzando, este proceso empezó a cambiar y poco a poco el número de hijos empezó a bajar. Y eso ocurrió a distintas velocidades en todo el mundo, en los países centrales europeos más rápido y después se fue difundiendo al resto del mundo. Argentina tiene una historia parecida a la del resto del mundo. Te diría que al 1900 estábamos todavía muy cerca de los 6-7 hijos por mujer y en 1950 ya estábamos en 3,5, o sea, había bajado rápido, básicamente porque tomamos la fecundidad de los inmigrantes. Los inmigrantes vinieron con su cultura y con sus estructuras, y entonces esto fue lo que se impuso en la Argentina, y ahí se estabilizó, siguió bajando más o menos más despacito que en otros lugares del mundo, y de hecho hasta se aplanó. Un dato que a mí me impresiona es que en 1950 Argentina era con Uruguay los dos países que han más baja fecundidad en América Latina, y en el año 2010 nos habían pasado 30 y pico de países entre los 49, cuando contás todos los países, territorios y todo lo que hay en América Latina, casi todos nos habían pasado, todos habían bajado más rápido que nosotros. Pasado en el sentido de que todavía menos hijos. El descenso fue más rápido en el resto de América Latina que el nuestro, al punto que quedamos entre los países con más alta fecundidad de la región.
cuando éramos de los países más avanzados en este proceso. Ajá. Eso tiene que ver con una mezcla de dinámica social, de que lo que había ocurrido en la primera mitad del siglo XX en la Argentina es que la clase media urbana más educada había completado este proceso que solemos llamar la transición de la fecundidad o la transición demográfica, y los sectores más rezagados, más vulnerables, menos urbanos, seguían con niveles históricos y que esa brecha no se cerraba. Tiene que ver con algunas políticas públicas, especialmente durante el gobierno peronista de los años 70 y después los militares, hubo una política muy proactiva, pronatalista, en el peor sentido, porque lo que hacían era básicamente reprimir a quienes querían distribuir anticonceptivos en hospitales públicos. Era violenta, genial, pero efectiva, por las peores razones posibles, ¿no? Claro. Rafael, quiero ir poniendo algún punto a lo que estás haciendo para ir profundizando algunos detalles. Por un lado, vos hablas de tasa de fecundidad y no tasa de natalidad. ¿Es lo mismo? Porque uno podría pensar, la cantidad de embarazos que las mujeres transitan no necesariamente llegan a convertirse en hijos nacidos que tienen después una vida adulta. ¿Hay alguna diferencia conceptual en llamarlo tasa de natalidad o tasa de fecundidad? Hay alguna diferencia conceptual, alguna diferencia metodológica que es menor, pero que puede ser relevante en algunos momentos. Cuando hablamos de natalidad, hablamos de cuántos nacimientos hay respecto de la población total. Y cuando hablamos de fecundidad, hablamos de cuántos hijos tienen las mujeres en edad fértil. Entonces, vos imagínate, una población con mucha población de mujeres en edad fértil va a tener mucha natalidad, aunque la fecundidad no sea tan alta. Y viceversa, una población con mucha población vieja, por ejemplo, cuando tenga alta fecundidad va a tener relativamente poca natalidad. Entonces, en general, la medida es más fácil pensar en la fecundidad porque son las mujeres que están teniendo hijos. Claro, claro. Bien, eso es un tema importante. Después haces esta descripción histórica en el presente hoy. El caso argentino dejémoslo para tratar después. En general en el mundo, ¿cómo se está comportando esta tasa de fecundidad? Hay países en los que las mujeres siguen teniendo muchos hijos, por ejemplo, los países en desarrollo, continentes como África o ciertas zonas de Asia, y hay países, los desarrollados, donde eso efectivamente sigue bajando casi a cero. A ver, hay países donde sigue alta, no tan alta como los valores históricos, pero hay países donde todavía no ha bajado mucho. Son fundamentalmente los países del África del Subsahara, que son los países más pobres del mundo. En el resto del mundo ya ha bajado mucho. Asia ya no quedan países con alta fecundidad. De hecho, el país con más baja fecundidad del mundo en este momento es Corea, que tiene algo así como 0,7 hijos por mujer, y es el valor más bajo del mundo. El cero no existe de ninguna manera, digo, no hay ningún lado que no haya, pero lo más bajo es 0,7. Y hay países como Japón, que tienen fecundidad un poco más alta, pero que hace muchos años vienen con fecundidad baja, y entonces eso ha hecho que la población esté declinando lentamente. En un momento en China se asustaron mucho por el nivel de crecimiento de la población y salieron muy fuerte con una política de un hijo por familia. Un hijo por familia. Y el problema que tienen, de cada 8 veces que se dieron cuenta que esa política fue relativamente exitosa, y entonces lo que pasó es que se achicó muchísimo el número de nacimientos y ahora la población está envejeciendo mucho porque tenías una generación grande que tuvo pocos hijos y esa generación grande ahora se está poniendo vieja y la que viene detrás es chiquita. Entonces ahora están tratando de revertirlo un poquito. La realidad, y esto vale para China, vale para Corea, vale para Argentina, vale para todo el mundo, es que las políticas natalistas o antinatalistas suelen ser bastante poco efectivas por sí mismas. Quiero decir con esto, la gente tiene los hijos que quiere. Si vos le complicás la vida y no la dejas acceder a anticonceptivos, seguramente va a tener más hijos porque no va a poder controlar su fecundidad de la manera que querría. Y entonces eso fue, por ejemplo, lo que te decía que pasaba en Argentina en los años 70. Una de las discusiones actuales en este nuevo mapa global ideológico, donde las derechas más extremas tallan fuerte, es que las mujeres, las políticas de prevención o de legitimación, de legalización del aborto, han impactado fuertemente en las tasas de fecundidad de las mujeres. Y eso, entonces, están en contra en parte de esas políticas por ese tema. ¿Hay algo de cierto en esa afirmación?
En general hay poco de cierto, quiero decir, en algunos países el aborto es más frecuente que en otros, pero aún en países donde el aborto tiene incidencia muy baja, el número de nacimientos igual es bajo. No es que no hay Ujú. nacimientos porque hay muchos abortos. Hay un tema que a mí me fascina en términos del cruce entre ideología más en términos generales, derechas e izquierdas, como quiera llamarlas, y las discusiones sobre políticas de población. Ah, a ver, me interesa. Se han movido para un lado o por el otro lado del tiempo de maneras muy extrañas. Ajá, El primer tipo que salió en el mundo a hablar de políticas de población preocupado era Thomas Malthus. Es claro. un señor de 1799, 1820, en esos años fue cuando escribió todo. Era un señor muy de derecha en nuestras concepciones actuales. Era un tipo Ujú, que lo que le preocupaba era fundamentalmente su argumento central era que la gente va a tener muchos hijos y que si vos tenés leyes que protejan a la población más pobre, le vas a facilitar la vida para que tengan más hijos y entonces van a seguir siendo pobres. Entonces, ujú. él estaba en contra de las políticas de protección de los pobres porque decía que eso lo único que hacía era aumentar la fecundidad. Claro, era un incentivo para que siguieran teniendo hijos. Así entiendo, dijo. Entonces, él quería que los pobres se las arreglen solos. Era muy Ujú. duro en Sí, ese sí. discurso. O sea, es lo que hoy calificaríamos como claramente de derecha. La idea siempre, o sea, a veces uno escucha el concepto, es muy malthusiano, es pensar que de alguna manera el objetivo es reducir la población mundial por una lógica librada a ese juego de la pobreza y el bienestar. Porque si hay mucha gente, va a ser más difícil tener bienestar. Es la lógica malthusiana dura. Bien. Esa lógica se diluyó más o menos rápido porque a los años siguientes a que Malthus salió a escribir estas cosas, la economía inglesa fundamentalmente, que es donde él escribía, estalló gracias a la revolución industrial y mejoró mucho la calidad de vida de todo el mundo, más allá de qué pasase con la fecundidad. Entonces esa preocupación que Malthus tenía se fue diluyendo y desapareció del debate. Y además la fecundidad fue bajando sola por este fenómeno de desarrollo y del rol de las mujeres y esas cosas. Entonces Ujú. perdió relevancia. Fast forward 100 años, durante el siglo XX, fundamentalmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, los países más desarrollados empiezan a darse cuenta que algo parecido está pasando en los países más pobres. Está mejorando mucho las condiciones de mortalidad, está bajando mucho la mortalidad porque se difunden políticas de salud pública de calidad, y la fecundidad se viene de arriba y entonces está la famosa explosión demográfica, se viene un Claro. montón de gente. Tardan mucho más, se prolonga la expectativa de vida y además nacen muchos. Y nacen muchos, y baja Ujú. mucho, por ejemplo, la mortalidad infantil, con lo cual antes nacían muchos, pero se morían muchos niños. Claro. Ahora no se mueren porque Claro, es buenísimo, pero de pronto tenés mucha gente más de la que ibas a tener. claro. Eso asusta a algunos sectores más conservadores en el mundo y lo que salen a promover activamente es la distribución de anticonceptivos, y esto es cosas que a lo mejor escuchaste alguna vez, el Club de Roma, el informe de Rockefeller, son cosas de los 50 y 60 fundamentalmente, Ujú. que decían se va a acabar el mundo si no hacemos algo, porque va a haber Claro. mucha gente, no va a haber manera de alimentarla. Hay un librito por ahí, yo tengo guardado en mi biblioteca, que es lindísimo, por lo loco que es, de un tipo que calculaba cuántos años iban a pasar hasta que toda la superficie de la Tierra estuviese cubierta por humanos paraditos uno al lado del otro. Claro. Tenían Ahora, una cosa así, un imaginario de pánico, ¿no? ahora, Rafael, ¿eso era sostenido por un ideario de liberal progresista o era un ideario más de derecha? Era progresista, pero era progresista en el sentido de si queremos que el capitalismo se imponga en todo el mundo y que Ujú. la riqueza funcione y que nuestras economías modernas avancen en el mundo, o sea, era el argumento de los Kissinger, los Rockefeller, los grandes países más poderosos. Claro, claro. Eran los que proponían. Nuevamente, paso un poquito, empieza una dinámica rara en la cual, por un lado, al mismo tiempo mucha gente se empieza a dar cuenta que promover el control de la natalidad en algunos casos puede ser un acto de imperialismo o dominación, pero en muchos otros casos es un acto de reconocerles derecho a las familias y a las mujeres de los países más pobres que no tenían acceso a anticoncepción. Y Ujú. entonces el reparto, el acceso a anticonceptivos se empieza a volver un fenómeno más de izquierda, si querés, más Ujú. progresista en el sentido tradicional del término argentino, ¿no? Asociado a los derechos del feminismo. Se asocia Claro, fundamentalmente a los derechos. Y claro. entonces se da vuelta la tortilla, y entonces el control de la natalidad se vuelve un objetivo mucho más progresista y no tan de derecha como se había sido. Y Ujú. encima de eso,
empieza a surgir cada vez más fuerte y como una visión, también la llamaría de izquierda progresista, el tema de la preocupación por el medio ambiente. Claro. Y la preocupación por el medio ambiente dice nuevamente, ojo, no podemos ser muchos, porque si somos muchos vamos a arruinar la Tierra, vamos a consumir demasiado, claro, vamos a producir calentamiento global, tenemos que ser menos para conservar la Tierra. Claro. Hoy día se ha dado vuelta completamente la tortilla y tenés la gente más progresista, en el sentido moderno de la expresión, protegiendo la idea de control de la natalidad y alegrándose porque la población no crezca, y la gente más tecnológicos y más, pero aparte más vanguardista, pero al mismo tiempo mucho más de derecha y mucho más defensora del modelo capitalista tradicional, diciendo no, hay que tener más población. Se dio vuelta completamente. El aborto se convirtió en una bandera de izquierda y el control de la natalidad se convirtió en una bandera de izquierda, los movimientos feministas, que antes era mucho más algo que nos están imponiendo, y ahora es algo que reclamamos nuestro derecho. Se dio vuelta. Ahora, Rafael, hay algo muy interesante. Elon Musk plantea esta incentivo a las familias numerosas, la idea de que todos tengamos muchos hijos, para evitar el colapso que él calcula en 14 años, ¿no? Ahora hay un informe de Naciones Unidas de 2022 que dice que es cierto que se desaceleró el ritmo de los nacimientos, pero que está lejísimo de que se dé un colapso, y calcula que en 2100, por ejemplo, en los números que tengo vos dirás si son los que corresponden, 2030 va a haber 8.5 billones de personas, en 2050 9.7 y en 2100 10.4 billones, es decir, no hay un crecimiento exponencial, sino al contrario, un crecimiento más leve. ¿Ese es un cuadro descriptivo de los datos que se tienen, de acuerdo con los datos que se tienen hoy? Esos son los datos de Naciones Unidas, que son los datos más confiables que tenemos, son proyecciones, no sabemos qué va a pasar, claro, son simulaciones, ¿no? Pero básicamente lo que dicen que sí sabemos es que cualquier tendencia demográfica es una tendencia que en condiciones normales, y acá pongo la Argentina entre paréntesis y después hablamos, sí, los cambios son muy suaves y van pasando de a poquito. Entonces, lo que no tiene nunca ningún sentido es hablar de que en el año 2039 va a haber un colapso de nada, porque las cosas en demografía no pasan el 18 de febrero del 2039. Son dinámicas en las cuales la población crece más rápido, crece un poco más despacio, en algún momento empieza a declinar, es posible, y como ya te decía que en algunos países está pasando, pero eso no es un problema brusco con un shock inmediato que cambie la vida de todos nosotros. Es indudable, es muy distinto una sociedad que crece al 3% por año que una sociedad que declina al 1% por año. Cambian muchas cosas, pero date cuenta que en la práctica los números, el cambio es chiquito, claro, año a año, chiquito lo que va cambiando, pero implica distintas demandas respecto de la educación, distintas demandas respecto al sistema previsional, distintas demandas en el mercado de trabajo. La sociedad es distinta, es una sociedad más vieja, claro, es una sociedad en la cual los servicios tienen que ser distintos. Pero no es que colapsa. Que ese ratio esa relación entre tasa de mortalidad y tasa de natalidad también influye en ese diagnóstico. Por supuesto, con una salvedad que también lo hace interesante. Cuando la mortalidad empezó a bajar fuerte en el mundo, sí, eso no envejecía la sociedad, la rejuvenecía. Porque lo que ocurría era que bajaba muy fuerte la mortalidad infantil, la mortalidad de los más chicos. Ah, interesante. La mortalidad, el movimiento de la tasa de mortalidad está más asociado con prevenir muertes en la primera infancia y no tanto con lo que se logra extender de expectativa de vida. Eso fue lo que ocurrió en los países que logran subir la expectativa de vida. Cuando los países suben la expectativa de vida de 30 a 60 años, es fundamentalmente porque no se le mueren los chicos. Claro, qué interesante. Cuando pasás esa barrera de los 60 de vuelta, y no es un número exacto, pero cuando empezás a moverte hacia arriba, ya ahí es porque ya resolviste el problema de los chicos. Claro. Por supuesto que nunca lo resolvés del todo, pero ya es una tasa relativamente chica, y las ganancias fuertes ahí sí empiezan a estar en los adultos mayores. Entonces, depende en qué momento del ciclo estés, la mortalidad juega por un lado para otro. Para países como la Argentina y países más desarrollados, ya claramente las ganancias de mortalidad tienen que ver
con los adultos mayores y no tanto con los chicos, porque lo de los chicos casi lo solucionamos, no al 100%, pero tenemos tasas que son muy bajas, ¿no? Entiendo. Elon Musk se encontró con el presidente Milei el año pasado y le planteó por qué no tiene hijos. Recordemos que Musk tiene 13 hijos reconocidos y hay un número 14 que todavía está en discusión. Milei le contestó que tiene 5 perros y Musk le dijo, bueno, no es lo mismo. Esta idea de Musk de que las familias tengan muchos hijos, imaginemos que cada persona en el mundo adulta, cada hijo de Musk, tiene a su vez 13 hijos de acuerdo con ese modelo. ¿Es sostenible que cada persona y cada uno de los hijos que nace tenga una familia numerosa? ¿Es sostenible a futuro? A ver, evidentemente, si cada familia va a tener 13 hijos en el mundo, el crecimiento de la población va a ser explosivo y va a haber desafíos muy grandes, mucho más grandes de lo que hubo nunca en la historia. Pero me parece que eso es además de un brillante empresario y un ideólogo de cosas muy a su estilo particular, es un brillante provocador. Él tira esas cosas porque intenta imponer temas en la discusión. Y a mí, más que interesarme en la discusión de los 13 hijos, que obviamente no tiene mayor sentido en la vida de casi ninguno de nosotros, creo que hay una discusión interesante que es, una, cuántos hijos deberíamos tener, y otra, si hay alguien que pueda decirnos cuántos hijos deberíamos tener o no. A ver, a ver. Y la primera reacción yo diría es que cada uno debería tener el número de hijos que quiere. Por razones obvias de derecho, pero además por razones que lo que es más importante no es tener muchos hijos, es tener, déjame poner un término más bien grosero y después lo refinamos, es tener hijos de calidad. Vos lo que querés es que las próximas generaciones que nos reemplacen a nosotros en la sociedad sean generaciones con más habilidades, mejor educadas, más conscientes del medio ambiente, más preocupadas por la calidad de vida de toda la humanidad. Con posibilidades de mayor felicidad, de unas vidas con bienestar y felicidad, claro. Gary Becker, que es un premio Nobel de la Universidad de Chicago, que salió a decir que cuando uno piensa en niños, lo que piensa es en dos bienes distintos. Piensa en cantidad de niños, pero también piensa en la calidad de los niños. Una de las razones por las cuales baja la fecundidad, baja la demanda de niños, es porque nuestra demanda por calidad de niños sube más rápido de lo que sube cualquier otra cosa. Queremos que nuestros hijos sean cada vez mejores. Y entonces nos damos cuenta que la única manera que eso ocurra sea teniendo menos hijos. Claro. Y la lógica esa es muy sólida, ¿no? Sí, sí. Ahí está el artículo de Freakonomics de Steven Levitt, donde con una hipótesis, con una conclusión muy, muy choqueante, plantea que después del fallo Roe versus Wade, que generaliza el derecho al aborto en Estados Unidos en la década del 70, creo que fue el 74, hubo menos tasas de homicidios y de asesinatos en Estados Unidos porque las mujeres de sectores vulnerables que tenían hijos, entre comillas, con problemas de calidad, en el sentido que no le podían garantizar un buen pasar, solían, tener destinos duros, muchos de ellos ingresar a la vida del delito. ¿Cuán sostenible es ese argumento? ¿Cuán sostenible es ese argumento en el debate demográfico? A ver, a mí asociarlo directamente a la legalización del aborto en Estados Unidos siempre me pareció, y lo leí el artículo, empíricamente ocurrió, pero de que algo ocurra al mismo tiempo o a que haya causalidad, hay un salto siempre importante. Que dos cosas ocurran, a que una cause la otra, no necesariamente ocurre, y siempre hay muchos ejemplos de fenómenos que pasan al mismo tiempo y no tienen nada que ver con el otro. Claro. Lo que sí es claro es que lo que sí ocurrió es que la generación que nació en Estados Unidos en la década del 70, a principios de los 80, es una generación más integrada, mejor educada, con más posibilidades, y entonces, evidentemente, con mejores condiciones de vida, con menos crimen, con ese tipo de cosas. Claro. Yo no diría que fue por el aborto, fue por un montón de otras cosas, claro, fue por el económico, fue por la mayor disponibilidad de educación.
Sí, sí, el peso del aborto es discutible, entiendo. Discutiría, al menos no le pondría mucho importancia a eso, sí diría, lo que sí ocurrió de vuelta es que hubo una generación de padres y madres que dijeron, mis chicos tienen que ser mejores, mis chicos Claro. tienen que tener oportunidades que yo no tuve. Claro. Y invirtieron plata, invirtieron energía, invirtieron tiempo propio en lograr eso. Claro, y exigieron políticas públicas para lograr eso también. Y apoyaron políticas públicas, y hubo en ese momento una expansión de la educación muy fuerte para poder mejorar las condiciones de vida de toda la población. Fue una reforma integral que funcionó muy bien. Rafael, quiero volver entonces a la Argentina, ¿no? La Argentina, vos planteabas, se habla mucho, el debate es en Ciudad de Buenos Aires, está cayendo la tasa de natalidad, los jardines de infantes empiezan a tener aulas despobladas, pero vos, sin embargo, planteas que Argentina es uno de los países de América Latina donde menos, comparativamente, ha impactado la caída de la tasa de natalidad. ¿Cómo explicás esas contradicciones? Porque es donde menos había impactado hasta el año 2014. Y en 2014 entramos en un proceso único en nuestra historia y raro en el mundo, y que fue un descenso muy, muy rápido en los últimos años. Entre el 2014 y el 2023, la tasa de fecundidad, el número de hijos que tiene cada mujer en promedio en Argentina, bajó más de un 40%. Impresionante. Es tremendo. La fecundidad adolescente, el número de hijos de las mujeres menores de 20 años, bajó un 70%. Eso está muy bien, esa parte está bien, digamos, eso es positivo. No, porque son casi todos embarazos no intencionales, chicas que perdían oportunidades, pero bajó en todos lados. Pero no solo bajó en todos lados, sino que lo bueno es que bajó más entre las adolescentes y bajó más entre las mujeres menos educadas. O sea, cerramos brechas. Mejoró la situación, especialmente entre las mujeres más vulnerables, que tenían menos oportunidades. Y obviamente, el no tener un hijo le abre una oportunidad por hacer otra cosa. Ahora, la caída en general, ese promedio del 40% tan veloz, es preocupante. ¿Se explica por la caída de las adolescentes y de las mujeres con menores recursos o se explica también en la tasa de fecundidad de las mujeres que podrían tener, donde el descenso pudo haber sido menos empinado? En las mujeres de más edad, en las mujeres más educadas, también hubo descenso, pero menos empinado, efectivamente. También bajo. Las mujeres más educadas, el nivel de la caída fue de cerca del 30%. En las mujeres mayores de 30 años, la caída fue mucho menor. Digo, pasan estas cosas, con lo cual, lo que uno puede decir es, está bajando y bajó rápido en general, concentrándose en los sectores más vulnerables. ¿Es preocupante? Yo te diría que por el momento no, porque lo que ocurrió básicamente es que recuperamos el terreno que habíamos perdido en los 50 años previos. O sea, ahora tenemos tasas de fecundidad parecidas a las que tienen los países vecinos, parecidas a las que tienen los países de Europa Occidental. En la Argentina se han garantizado derechos reproductivos, acceso a tratamientos de fertilidad, que no son comunes en otros países. ¿Eso no logró frenar esa caída en picada? ¿No alcanza ese tipo de políticas para intervenir en el ritmo de la tasa de fecundidad? A ver, yo te lo ponía en estos términos. Lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que enfocarnos es en asegurarnos que la gente tenga el número de hijos que quiere tener. Eso quiere decir facilitar la vida a quienes quieren controlar su fecundidad y tener buen acceso a buenos anticonceptivos, pero también quiere decir facilitar la vida a quienes quieren tener hijos. Todos estos procedimientos que en Argentina se han generalizado y el acceso en los últimos años están bien, pero la verdad es que el número que tiene, el impacto que tienen es chico, porque cuando ves cuántos son relativamente pocos. Y en cambio, lo que no estamos haciendo bien y hay que trabajar más es en resolverle la vida, bueno, no resolverle, pero facilitarle la vida a gente que no tiene problemas para embarazarse, lo que tiene es problemas después para criar a su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos sistemas de licencias laborales que son muy malos. Hoy en Argentina todavía un varón que es padre tiene 2 días de licencia. Digo, es absurdo. Hoy en Argentina todavía no hay buenos sistemas de cuidados infantiles. Cuando la madre tiene que volver a trabajo, es un problema porque
no hay muy claramente dónde dejar al chico que le dé servicio de calidad. Y de vuelta, porque como te decía antes, no es que queremos que alguien lo cuide, queremos que lo estimulen, que lo traten bien, que el chico florezca. Entonces, ¿dónde está eso? Si no tenés recursos para pagarlo de tu bolsillo, es muy complicado. Ahora, cuando decís que, una pregunta ya para ir cerrando, Rafael, ¿hasta qué punto las políticas públicas se plantean objetivos que son razonables? Quiero decir, cuando vos planteas que cada familia tenga los hijos que quiere, ¿cuánto es una cantidad razonable de hijos a querer tener? Digo, ¿hasta dónde el Estado tiene que pensar la política de acompañamiento de las familias o de licencias que impactan también en el mundo laboral en función de cantidad de hijos? ¿Cuál es la cantidad de hijos? ¿Hay un número que se discute entre los especialistas? No hay un número perfecto porque obviamente la dinámica social y la dinámica demográfica tiene un proceso propio. Sí. Yo te lo pondría en estos términos. Si cada persona tuviese a lo largo de su vida algo así como 2,1 hijos por mujer, sí, eso implicaría que la sociedad, la población queda estable en un número más o menos fijo. Por arriba de eso crecemos un poquito, por abajo de eso declinamos un poquito. Ni crecer un poquito ni declinar un poquito son un problema, salvo que tenemos que adaptar políticas a esa realidad. Si vas a ir hacia una sociedad que por alguna razón, que no me puedo imaginar, de repente volvés a niveles de 6 hijos por mujer, te diría, uy, pará, esto es un problema, como digo, la sociedad de Musk, ¿cómo haces para financiar esto? ¿Cómo haces? Tenés que salir a construir escuelas a lo loco, tenés que salir, tenés un desafío importante. Si vas a ir a una sociedad como la coreana hoy, que se mantenga en esas tasas por muchos años, vas a tener un problema porque la sociedad va a empezar a declinar de forma muy rápida. Por ahora no tenemos ninguna evidencia que la Argentina va en ninguna de esas dos direcciones. Mientras se muevan los rangos de esta hora, no hay problemas serios, sí hay desafíos y la política pública tiene que responder. Y sé que no tenemos tiempo, pero para que quede claro qué estoy diciendo con esto. Vos no podés tener un sistema previsional pensado en 1950 con tasas de fecundidad de 3,5, 4 hijos por mujer, para que funcione en el año 2050 con tasas de fecundidad de 1,5 hijos por mujer. No va a haber jóvenes en la vida laboral que estén aportando y sosteniendo las jubilaciones de los ancianos, esa es la idea. Y especialmente si seguís diciendo, como seguimos diciendo en algunas provincias argentinas, que una persona de 50 años es vieja y se tiene que jubilar. Claro, entonces tenés que reconocer una realidad distinta y adaptar el sistema a esa lógica. Vos tenés que repensar el sistema educativo, lo mencionabas muy rápido recién, yo me acuerdo y lo he charlado contigo hace algunos años, hace no mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires teníamos un debate en marzo de todos los años porque no alcanzaban las vacantes en la educación inicial. Ahora sobran. Claro. Es buenísimo, aprovechémoslo. Eso quiere decir que tenemos recursos para hacer que la educación inicial sea mucho mejor. Claro. Y ya están entrando en las escuelas primarias menos chicos que el año pasado. Claro. Hasta hace muy poquito el ministro de Educación de cualquier provincia lo que me preguntaba era cómo construir más escuelas y cómo contratar más maestros. Ahora dice, oye, no me hace falta más escuelas ni más maestros. Puedo pensar otra cosa. Bien. Ahora, si no lo aprovechamos, es el problema. Y última cuestión, Rafael, en estos debates que se dan tan polarizados, la idea de las bajas de la fecundidad en general responden más al nuevo rol de la mujer, que ya no es tan nuevo en el mundo del trabajo, antes que a políticas de natalidad como por ejemplo, o de reproductivas como por ejemplo la legalización del aborto. Absolutamente. Esas políticas lo que hacen es facilitarle o dificultarle a las mujeres lograr lo que quieren, pero lo que en el fondo ocurre casi siempre es que al final del día de alguna manera lo logran. Lo pueden lograr. ¿Logran qué cosa? Tener el número de hijos que quieran. Entonces, si se la haces difícil, vas a tener abortos clandestinos, vas a tener métodos anticonceptivos de mala calidad que van a provocar problemas, vas a tener ese tipo de cosas. Si la haces más fácil, vas a poder lograr que estas mujeres pueden tener el número de hijos que quieran y pueden ser productivas y aportar más a la riqueza de la sociedad porque pueden trabajar en lo que quieren y pueden generar la riqueza que quieren. Muchísimas gracias, Rafael Rothman, por estas precisiones realmente sobre un tema que genera muchísima polémica y al mismo tiempo es un tema fascinante realmente. Así que de Elon Musk a Rafael Rothman para aclarar todos estos temas. Gracias.
Muchísimo gusto, muchas gracias por el llamado. Muchas gracias a todos por estar en la repregunta.